Bendecido día, bendecida tarde, bendecida noche tengan todos ustedes que con humildad se acercan a su canal de la Santa Biblia Hablada. Les saluda con mucho cariño, con mucho aprecio, el Padre José Gregorio Medina, deseándoles que tengan un bendecido día en el nombre del Señor. Damos gracias a Dios por su amor, por su misericordia, por permitirnos la oportunidad de reunirnos en torno a su palabra. Esta bonita oportunidad de estar a la escucha de la palabra que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Alabamos y bendecimos al Señor por todo su amor, por toda su misericordia para con cada uno de nosotros en este día donde vamos a compartir el capítulo número 6 del libro de Esdras. Este capítulo número 6 tiene 22 versículos y estos 22 versículos nos van a llevar a entender lo del capítulo número 5, donde las personas que tenían malas intenciones enviaron una carta al rey Darío. Y en este capítulo 6, el rey Darío le va a dar, ¿qué le va a dar? Le va a dar la respuesta. Y esa respuesta que le va a dar el rey Darío es una respuesta muy contundente, una respuesta a favor de la construcción de la casa de Dios. Saludamos a Irma Collazo, saludos Padre José, aquí esperando. Oscar de la Cruz, Padre, pido oración por 8 compañeros que salieron positivos en COVID en el restaurante. Que Dios pase su mano sanadora sobre cada uno de ellos. Irene Yurkin, buenas noches, Padre, bendiciones. Cleo Morales, buenas noches, Padre Gregorio, feliz mes del Sagrado Corazón de Jesús. Que el Espíritu Santo lo ilumine. Mónica Lili, buenas noches, Padre Gregorio, esperando la palabra de Dios. Saludos desde Perú. Irma Collazo dice, ya compartí, Padre. María Pérez, buenas tardes, Padre. Aquí lista para escuchar la santa palabra de Dios. Gela Luna, saludos, mil bendiciones. Isidra Romero, buenas noches, Padre Gregorio, saludos, ya compartí. Marisol Márquez, buenas noches, Padre Gregorio, presente, gracias a Dios, para la escucha de la palabra. Verónica Martínez, buenas tardes, Padre, esperando la enseñanza. Giovanni Prado, buenas noches, Padre Gregorio, Dios le bendiga. Sonia Regalado, hola, Padre Gregorio, estoy aquí para escuchar la palabra de Dios. Sonia Regalado nos escribe desde Hidalgo. Giovanni Prado nos escribe desde Ecuador. Aquí presente para la lectura de la palabra de Dios. Carlita Suero, buenas noches, Padre José Gregorio, gracias por la enseñanza, que Dios le bendiga. Alfonso González, buenas noches, Padre Gregorio, saludos desde Panamá, aquí en la espera de este capítulo de hoy. Reginaldo Santo, buenas noches, Padre Gregorio, esperando la enseñanza. Aurora Pérez, buenas tardes, Padre José Medina. Delmi Rodríguez, buenas noches, Padre, regáleme su bendición, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Joaquín Sánchez, buenas tardes, Padre, gracias por predicarnos la palabra de Dios, Dios le bendiga. Dominga Cordero, buenas noches, Padre Gregorio. Feliz y bendecida tarde, Padre Gregorio. Víctor Vela, buenas noches, Padre Gregorio, listo para la enseñanza de hoy. Saludos desde Puebla. Aurora Pérez, Rosa Pleites, buenas noches, Padre, Dios le bendiga. Carmita Jaya, Padre Gregorio, buenas noches, Dios le bendiga. Nancy Calderón, buenas noches, Padre José, aquí a la espera de la palabra. Saludamos también a Rosa Rivera, buenas noches, Padre Gregorio, aquí estamos esperando la palabra. María Yayire, buenas noches, Padre. Faustina Reynoso, desde República Dominicana. Sadi Torre, buenas noches, Padre José, lista para la enseñanza de hoy. Guillermina Pérez, buenas noches, Padre, lista para escuchar la reflexión. Juana Betancourt, bendecida tarde, Padre Gregorio, muchas bendiciones. Linda Verónica, buenas noches, Padre José Medina, bendiciones. Emily Carrillo, buenas tardes, Padre Gregorio. Marta Alexandra, buenas noches, Padre, lista para escuchar la palabra. Felicitas Hernández, buenas noches, Padre, aquí presente. Un saludo de Nicolás Romero, del Estado de México, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Verónica Lara, buenas noches, Padre Gregorio, saludos desde Boston, aquí esperando su palabra. Emilia Cantor, buenas noches, Padre, saludos desde California. Rosa Rivera, buenas noches, Padre, le pido su bendición para mi nieta que cumple 4 añitos, que Dios le bendiga y que le conceda muchos años más de vida a tu nieta, Rosa Rivera.
Junior Quintanar, buenas tardes, Padre José, aquí estamos presentes. Sonia Regalado, bendiciones para mi familia. Barrón Regalado, que Dios le bendiga, que Dios le acompañe. Luz Guerrero, buenas noches, Padre José. María Pérez, Padre, mande su bendición para mi esposo. Hoy cumpleaños, que Dios le conceda muchos años más de vida a tu esposo, Rosa María Pérez. Rosa García, buenas tardes, Padre, aquí presente desde California. Gabriela López, buenas noches, Padre, saludos desde Texas. Saludamos a todos los que se van haciendo presentes en este en vivo de la palabra de Dios, en este día donde iniciamos un nuevo mes en la presencia, dedicado a orar por todos los padres de familia, por todos los hombres que por todos los que se han dedicado a llevar a su familia adelante. Ofrecemos esta palabra y pedimos a Dios al inicio de este mes que le bendiga, que le cuide y que les proteja durante toda su vida. Vamos a invocar la presencia del Espíritu Santo y decimos todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y envía desde el cielo un rayo de tu luz para que nos ilumine, nos dé sabiduría, nos dé entendimiento para escudriñar la santa palabra de Dios y hacer la vida en medio de nuestra vida. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sean todos bienvenidos a su canal de la Santa Biblia Hablada, en este día donde iniciamos un nuevo mes en la presencia de Dios y también donde vamos a compartir el capítulo número 6 del libro de Esdras. Este capítulo 6 tiene 22 versículos y nos va a presentar la decisión que va a tomar el rey Darío en cuanto a la construcción de la casa de Dios y cómo también da una orden firmemente para que se cumpla y se lleve a cabalidad la construcción de la casa de Dios. Por eso te invito que prestes oído y que estés dispuesto para escuchar la lectura de este capítulo 6 del libro de Esdras en sus 22 versículos. Libro de Esdras, capítulo 6. Entonces, por orden del rey Darío, se investigó en los archivos del tesoro conservado allí en Babilonia, y se encontró en Ecbatana, la fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo cuyo tenor era el siguiente: Memorándum. El año primero del rey Ciro, el rey Ciro ha ordenado casa de Dios en Jerusalén. La casa será construida como lugar donde se ofrezcan sacrificios, y sus fundamentos quedarán establecidos. Su altura será de 60 codos, su anchura de 60 codos. Habrá 3 hileras de piedras de sillería y una de madera. Los gastos serán costeados por la casa del rey. Además, los utensilios de oro y plata de la casa de Dios, que Nabucodonosor sacó del santuario de Jerusalén y se llevó a Babilonia, serán restituidos, para que todo vuelva a ocupar su lugar en el santuario de Jerusalén y vuelva a ser colocado en la casa de Dios. Ahora pues, Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Setar Boznai y vosotros, sus colegas, las autoridades de Transeufratina, retiraos de allí. Dejad trabajar en esta casa de Dios al sátrapa de Judá y a los ancianos de los judíos, y que reconstruyan esa casa de Dios en su emplazamiento.
Estas son mis órdenes acerca de vuestro proceder con los ancianos de los judíos para la reconstrucción de esa casa de Dios. De los fondos reales de los impuestos de Transeufratina, se los pagarán a esos hombres los gastos exactamente y sin interrupción, lo que necesiten para holocaustos de Dios del cielo, novillos, carneros y corderos, así como trigo, sal, vino y aceite, se les proporcionará sin falta cada día, según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén, para que se ofrezcan al Dios del cielo ofrendas agradables, y se ruegue por la vida del rey y de sus hijos. Ordeno además lo siguiente: a todo aquel que no cumpla este edicto, le será arrancada de su casa una viga, se le amarrará a ella y será azotado. En cuanto a su casa, será reducida por este delito a un montón de escombros. Y el Dios que ha puesto allí la morada de su nombre, aplaste a todo aquel rey o pueblo que trate de transgredir esto, destruyendo esa casa de Dios en Jerusalén. Yo, Darío, he promulgado este decreto, sea ejecutado exactamente. Entonces Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Setar-Boznai y sus colegas ejecutaron exactamente las instrucciones mandadas por el rey Darío. Así los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito, según la profecía de Ageo el profeta y de Zacarías, hijo de Idod. Llevaron a término la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Esta casa fue terminada el día 23 del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados ofrecieron para esta dedicación de la casa de Dios 100 toros, 200 carneros, 400 corderos, y como sacrificio por el pecado de todo Israel, 12 machos cabríos, conforme al número de las tribus de Israel. Luego establecieron a los sacerdotes según sus categorías y a los levitas según sus clases, para el servicio de la casa de Dios en Jerusalén, según está escrito en el libro de Moisés. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del primer mes, ya que los levitas se habían purificado como un solo hombre, todos estaban puros. Inmolaron pues la Pascua para todos los deportados, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismos. Comieron la Pascua los israelitas que habían vuelto del destierro y todos aquellos que, habiendo roto con la impureza de las gentes del país, se habían unido a ellos para buscar a Yahvé, Dios de Israel. Celebraron con júbilo durante 7 días la fiesta de los ácimos, porque Yahvé les había llenado de gozo, pues volvió hacia ellos el corazón del rey de Asiria, para que reafirmase sus manos en las obras de la casa de su Dios, el Dios de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Damos gracias a Dios por permitirnos esta bonita experiencia de compartir su santa palabra, de escuchar, de estar con los oídos bien dispuestos a escuchar esa palabra que el Señor nos quiere transmitir a cada uno de nosotros en este capítulo número 6 del libro de Esdras, en sus 22 versículos. Y vamos a ir escudriñando esta palabra
para ir entendiendo cómo Dios fue haciendo su obra y su voluntad para llegar hasta el fiel cumplimiento de la construcción de su casa. El versículo 1 dice así: entonces, por orden del rey Darío, se investigó en los archivos del tesoro conservado allí en Babilonia. Esto sucedió a raíz de lo que hemos escuchado ya en el capítulo 5, como unas personas vinieron a preguntar que quién había dado la orden de empezar los trabajos de la edificación de la casa de Dios. Y ellos, estas personas malvadas, hicieron un memorando, hicieron una carta. Allí colocaron los nombres de los ancianos que llevaban adelante la obra y expusieron todo. Y además lo que habían dicho los ancianos, esperando una respuesta del rey Darío. Y también se les pedía en esa carta, esta gente malvada, al rey Darío, que investigara en los archivos del tesoro que estaban allí en Babilonia para ver si era verdad que Ciro, rey de Persia, había dado la orden de edificar la casa de Dios. Y este versículo 1 lo presenta. Entonces, por orden del rey Darío, se investigó en los archivos del tesoro conservado allí en Babilonia. Es decir, el rey le leyeron la carta y el rey autorizó a investigar en los archivos del tesoro si era verdad que Ciro había dado la orden de construir la casa a Dios. El versículo 2 dice así: se encontró en Ecbatana, la fortaleza situada en la provincia de los Medos, un rollo cuyo tenor era el siguiente: memorándum. Entonces esta investigación fue de una manera profunda que lograron encontrar un rollo, y en ese rollo va a estar específico la orden que dio Ciro, rey de Persia, cuando estaba en Babilonia. Y vamos a escuchar atentamente lo que presenta este memorándum para que nos demos cuenta de que la obra de Dios nadie la puede parar. La obra de Dios la lleva el Espíritu Santo para que tú y yo podamos seguir confiando en Dios nuestro Señor. Escuchemos lo que presenta el versículo número 3 de este capítulo 6 del libro de Esdras. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. El año primero del rey Ciro, el rey Ciro ha ordenado casa de Dios en Jerusalén. La casa será construida como lugar donde se ofrezcan sacrificios y sus fundamentos quedarán establecidos. Su altura será de 60 codos, su anchura de 60 codos. Este versículo número 3 nos va a presentar que en ese memorando, en ese rollo que encontraron, aparecen las palabras escritas textualmente. ¿De quién? Del rey Ciro, rey de Persia. Es decir, que las personas que se estaban oponiendo con tantas interrogantes de que se construyera la casa de Dios van a quedar con las tablas en la cabeza. ¿Por qué? Porque va a aparecer un escrito donde Ciro, rey de Persia, autoriza la construcción de la casa de Dios, cuando dice: el año primero del rey Ciro, el rey Ciro ha ordenado casa de Dios en Jerusalén. La casa será construida como lugar donde se ofrezcan sacrificios. Esa es la orden real. Y una orden real no se podía quitar, no se podía anular, sino que se tenía que llevar adelante. ¿Por qué? Porque estaba sellada y firmada por el rey. Así ya haya muerto, pero era un edicto valedero para los demás reyes de llevar adelante esa orden del rey. ¿Y cuál era la orden del rey? La casa será construida
como lugar donde se ofrezcan sacrificio. ¿La casa de quién? La casa de Dios. Una determinación grande, aunque habían algunas personas que querían detener la obra de Dios, como ya la habían detenido anteriormente, decidieron enviar cartas al rey Darío, pero el rey Darío encontró un rollo donde Ciro había dado la orden de construirle una casa a Dios. Y es ahí donde lo que anunciaron Ageo y Zacarías, los profetas, va a tener cabal cumplimiento. Ayer pues reflexionábamos en el capítulo 5 de que actualmente están surgiendo muchos profetas, pero esos profetas hablan solamente de terror, de muerte, destrucción, hambre, aniquilamiento, catástrofes que van a pasar. Pero usted no ha escuchado a ninguno de esos profetas y algunos católicos y hasta sacerdotes que digan cosas buenas en sus profecías de ánimo, fortaleza, entusiasmo para seguir adelante en el caminar de Dios, para seguir con valentía confiando en el Señor, sino que son puras cosas catastróficas y terroríficas. Pero cuando Ageo y Zacarías empezaron a profetizar en nombre de Dios, dice que Zorobabel y Josué se levantaron y emprendieron las obras de la casa de Dios. Es decir, su profecía no fue de destrucción y aniquilamiento, su profecía fue de fortaleza, de ánimo, de valentía, de entusiasmo y de que se levantaran para volver otra vez a seguir en la construcción de la casa de Dios. Y eso conllevó de que al levantarse surgieran personas malvadas que querían paralizar la obra de la casa de Dios. Y resulta que Darío da por escrito también por medio de lo que se encontró lo que Ciro había ordenado. ¿Y qué ordenó Ciro? Que la casa será construida como lugar donde se ofrezcan sacrificios. Y aparte de eso, además va a dar las medidas de la casa, cómo se ha de edificar. Y en esto hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, ¿por qué? Porque nosotros también tenemos que saber que la casa de Dios es para uno ir a ofrecer su vida a la presencia del Señor en cada Eucaristía, cada oración, cada encuentro con Jesús sacramentado, porque la casa de Dios es casa de oración, casa para que tú vayas a ofrecerte como ese sacrificio agradable ante la presencia del Señor. ¿Qué dice la carta? La casa será construida como lugar donde se ofrezcan sacrificios. Esos sacrificios, esa entrega, esa ofrenda que tú le haces a Dios, para eso es la casa de Dios, donde tú y yo vamos a ofrecer los sacrificios al Señor. Y además nos va a presentar este capítulo 6 lo siguiente, como lo va a expresar el versículo 6 de este capítulo 6 del libro de Esdras, cómo se le va a dar una orden a aquellas personas malvadas que querían detener la obra de la casa de Dios, que se vayan, que se retiren, que dejen trabajar, que ya no se entrometan más y no hagan más mal a las personas queriendo paralizar la casa de Dios. Dice así el versículo 6. Ahora pues, Tatenai, sátrapa de Transeufratina, Setar-Boznai y vosotros, sus colegas, las autoridades de Transeufratina, retiraos de allí. ¿Por qué? Porque las personas malvadas van a estar siempre alejados de la presencia de Dios. Querían aparentar algo, pero resulta que se le cayó la careta. ¿Y qué mandó decir el rey? Que se retiraran, que se fueran, que ellos no debían estar allí, que eran gente malvada, que eran gente perversa, que lo que querían era hacer daño a las personas. Y es
donde tú y yo tenemos que tener muy en cuenta de que las personas van en algunas o en algunos casos van a estar en contra de las cosas buenas que tú hagas, pero eso sí, hay que sacarlos de allí rápidamente para que ellos no vayan a contaminar a los demás, porque las personas buenas actúan en nombre de Dios. Las personas malas solo van a hacer daño, solo van a corroer, solo van a destruir, solo van a sembrar cizaña. ¿Para qué? Para que no se lleve adelante el trabajo de la obra de Dios. Y es una obra de Dios ayudar a los necesitados. Es una obra de Dios hacer el bien. Es una obra de Dios evangelizar. Es una obra de Dios llevar la palabra de Dios por todos los medios posibles. Y van a haber personas que se van a poner en contra. ¿Y tú para qué me metiste en este grupo? ¿Y tú para qué me envías todos los días la palabra de Dios, la Santa Misa? ¿Y tú para qué vas a orar a Dios todos los días? ¿Y tú para qué vas a misa? Vamos a encontrar siempre personas malvadas que van a tratar de que tú no te acerques a las cosas de Dios. Pero ¿sabe qué hay que hacer? Hay que alejarlos de la vida. ¿Por qué? Porque esas personas vienen a sembrar el mal. Y tú en tu casa deja entrar el bien, corre el mal de tu casa. Y Darío mandó una orden de que se fueran de allí, para que no fueran a entorpecer en los trabajos de la construcción de la casa de Dios. Y así hay que hacer con las personas malvadas que van a llegar a la vida. Hay que sacarlas. Hay que sacarlas para que no vengan a entorpecer tu camino. Si quieren buscar a Dios, invítalos a la misa, a la oración, pero de resto no le prestes los oídos al mal, porque quiere contaminarte y hacerte separar de la presencia de Dios. ¿Qué es lo que busca Satanás? Esta gente quiso paralizar la obra de la construcción de la casa de Dios. ¿Y qué les tocó? Irse, les tocó irse. ¿Por qué se van a ir? Escucha cómo lo presenta el versículo número 7, lo que el rey Darío le dice a esta gente malvada, que por qué se tienen que ir. Presta oído y que esté dispuesto a la palabra de Dios. Dejad trabajar en esta casa de Dios al sátrapa de Judá y a los ancianos de los judíos, y que reconstruyan esa casa de Dios en su emplazamiento. Escucha las palabras del rey para con esta gente malvada. Ustedes se van de allí. ¿Por qué se van a ir? Para que dejen trabajar. Esa gente era gente malvada, gente perversa, y así encontramos en medio de nuestra vida gente malvada, gente perversa, gente que no quiere dejar trabajar, gente que entorpece el trabajo de los demás, gente que cree aparentar ser buenos, pero son malos por dentro. Y van a ver y vamos a seguir encontrando gente así. Pero la interrogante que surge para cada uno de nosotros es la siguiente: ¿y tú dejas trabajar a los demás en las cosas de Dios? ¿O eres una piedra de tropiezo en el trabajo de los demás por la obra de Dios? ¿Tú dejas trabajar o no dejas trabajar? ¿Será que tú ayudas en el trabajo o entorpeces en el trabajo? Porque hay personas que están dispuestas a trabajar. Hay personas que tienen un entusiasmo para trabajar, como ustedes, un entusiasmo de evangelizar, un entusiasmo de aprender cada día más, pero también van a aparecer personas que van a querer que tú no sigas, que tú no continúes, que tú te desmotives por completo y no sigas escuchando la santa palabra de Dios. Qué triste es cuando el católico se deja vencer por esas personas. Es triste cuando no confía en la presencia de Dios. Y tú dejas trabajar a los demás en la casa de Dios. Tú dejas trabajar a los demás
en la obra de Dios. Tú ayudas, eres un puente, eres un trampolín, eres una persona que está dispuesta a prestar su batea para que otros también conozcan a Dios. O eres una persona egoísta que todo lo quieres para ti. O eres una persona que no quiere dejar trabajar a nadie en las cosas de Dios. Eres una persona que lo único que quiere es que se haga como tú digas. Las acotaciones de los demás no sirven para nada. Es decir, no quiere dejar a nadie trabajar en las cosas de Dios. ¿Qué les dice el rey a esta gente? Dejad trabajar en esta casa de Dios. Dejad trabajar. Dejen trabajar a estas personas. Es mejor, váyanse porque ustedes son piedras de tropiezo. Y dejen trabajar en la casa de Dios a esa gente. Porque va a haber gente malvada. Cuando tú vayas a la misa y en tu familia algunos no vayan a misa, esas personas van a trabajar. Y otros son orgullosos, todo lo quieren para sí, van a trabajar para que tú, cuando tú estás dispuesto a trabajar en la evangelización, va a aparecer gente que no te va a dejar trabajar, gente que va a ser piedra de tropiezo. Pero ¿qué tienes que hacer tú? Tener una confianza en Dios, tener fortaleza, tener valentía para que sigas adelante en tu trabajo por la casa de Dios. ¿A cuántos de ustedes no les critican porque van a misa? ¿A cuántos de ustedes no lo critican porque comparten la lectura todos los días en Facebook, en Instagram, en Twitter, en WhatsApp, en mismo canal de YouTube, lo toman y lo comparten? ¿Cuántos de ustedes no son criticados? ¿Cuántos de ustedes no son amedrentados para que no trabajen más? Y tú no te has achicopalado, sino que tú has tomado fortaleza para seguir haciendo tu trabajo. Tú has tomado fortaleza para seguir escuchando la palabra de Dios. Tú has tomado fortaleza para seguir abriendo el corazón a Dios que te habla a través de su santa palabra. Y es que es así. Hay que dejar trabajar. Pero también sabemos que vamos a encontrar gente que no van a dejar trabajar en la casa de Dios. Vamos a encontrar gente que lo que va a hacer es una piedra de tropiezo en la casa de Dios. Y es que tú tienes que tener la fortaleza. ¿La fortaleza para qué? Para llevar adelante el trabajo evangelizador. De que no tienes que darte por vencido. De que tienes que tener una entrega por el Señor. ¿Cuánta gente no encontramos que critican porque ayudamos a los pobres y necesitados? ¿Cuánta gente no encontramos que critican porque anunciamos la palabra de Dios? ¿Cuánta gente no he encontrado yo que critican porque colocamos la misa a través de las redes sociales y anunciamos con la santa palabra de Dios a través de las redes sociales? Es gente que no quiere dejar trabajar, pero eso es una motivación para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir anunciando la santa palabra de Dios. Y te dejo yo a ti esa bonita invitación. Primero, hay que dejar trabajar. Segundo, no te tienes que achicopalar cuando encuentre personas que no te quieran dejar trabajar, sino que eso es una motivación para seguir adelante, para seguir luchando, para seguir evangelizando, porque así como Jesús trabajaba, porque Él dijo, yo trabajo, porque he visto trabajar a mi Padre en la casa, Él también trabaja. Así como mi Padre trabaja, yo también trabajo.
¿Y por qué lo dijo? Porque había gente que no quería dejar trabajar a Jesús. ¿Y cuál era el trabajo de Jesús? Los pobres, los necesitados, aquellas personas que estaban excluidas de la sociedad, los que estaban poseídos por espíritus inmundos, aquellos que la gente no valoraba y sacaba de su vida. Ese era el trabajo de Jesús, el anuncio del reino de los cielos. Y había gente que no quería dejar trabajar, y Jesús se achicopaló, no tuvo fuerza para seguir evangelizando. Por eso hay que dejar trabajar y hay que tener fortaleza para seguir trabajando en la casa de Dios, que es como lo va a presentar. ¿Cómo lo va a presentar? Este capítulo 6 del libro de Esdras, en el versículo 7, que lo vuelvo a leer otra vez. Dejad trabajar en esta casa de Dios al sátrapa de Judá y a los ancianos de los judíos, y que reconstruyan esa casa de Dios en su emplazamiento. ¿Y qué más va a presentar este capítulo 6? Escucha lo que va a presentar el versículo número 9. Lo que necesiten para holocausto de Dios del cielo, novillos, carneros y corderos, así como trigo, sal, vino y aceite, se lo proporcionará sin falta cada día, según las indicaciones de los sacerdotes de Jerusalén. ¿Qué está presentando el rey? Que además de dejar trabajar en la casa de Dios, tienen que proporcionarle todos los días lo necesario para los holocaustos y sacrificios, lo necesario para aquello que le van a ofrecer al Dios del cielo, al Dios verdadero, al Dios que se hace presente en medio de su pueblo. Vea hasta dónde el rey Darío está actuando. Está bien, el rey Ciro mandó construir la casa, pero también les van a ayudar. ¿Cómo les van a ayudar? Proporcionándole todos los días lo necesario para los holocaustos a Dios, al Dios verdadero. Y es así como nosotros aprendemos a dejar trabajar. Es así como aprendemos a trabajar, es decir, ayudándonos mutuamente, compartiendo como hermanos, teniendo un mismo pensar, un mismo sentir, siendo una sola persona, que podamos tener esa integridad para trabajar por el reino de los cielos, para trabajar en la casa de Dios. Y es la orden que va a dar el rey Darío. ¿Qué más presenta este capítulo 6? Escucha con atención lo que presenta el versículo número 11 de este capítulo 6 del libro de Esdras. Ordeno además lo siguiente: a todo aquel que no cumpla este edicto, le será arrancada de su casa una viga, se le amarrará a ella y será azotado. En cuanto a su casa, será reducida por este delito a un montón de escombros. Y esta orden es una orden tajante que se tiene que cumplir y que se tiene que llevar a cabalidad. Aquella persona que se oponga a ese edicto, pues va a sufrir las consecuencias. Y es lo que le pasa a las personas que se oponen al plan de Dios. ¿Qué le pasa? Suceden desgracias en medio de su vida, suceden inconvenientes, suceden cosas para que ellos vean de que no hay que oponerse a la voluntad de Dios, de que no hay que oponerse al trabajo de Dios, de que no hay que oponerse a la evangelización, a la ayuda de los más necesitados. ¿Qué dice el rey? Ordeno además lo siguiente: a todo aquel que no cumpla este edicto, le será arrancada de su casa una viga, se le amarrará a ella y será azotado. Es decir, tiene que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Y es lo que pasa. Cuando la persona desobedece a Dios, tiene que sufrir las consecuencias de su desobediencia. Cuando la persona se opone al trabajo de la evangelización,
tiene que sufrir las consecuencias de su oponerse. ¿A qué? Al trabajo de la evangelización de parte del Señor. Porque tenemos que estar dispuestos a trabajar. No tenemos que estar dispuestos a ser piedra de tropiezo, sino que hay que ser personas dispuestas a trabajar. Y es que el rey sabía muy bien lo que estaba mandando realizar, ya que el versículo 10 va a expresar lo siguiente: para que se ofrezcan al Dios del cielo ofrendas agradables y se ruegue por la vida del rey y de sus hijos. Es decir, está la libertad para que hagan lo que tienen que hacer. Se les va a apoyar, se les va a ayudar, pero también ¿para qué? Para que rueguen por el rey y por sus hijos. Y es así. Cuando la persona se da en una entrega abierta por Dios, se ora también por esas personas. Se ora para que Dios les siga bendiciendo, para que Dios les siga multiplicando, para que Dios les siga concediendo abundante vida y salud. El rey lo dijo claramente: y se ruegue por la vida del rey y de sus hijos. Y aquí está la motivación. Vamos a pedir al Señor por todos los que trabajan en su obra de evangelización, pero también hay que pedir a Dios por todos aquellos que se han opuesto, que se están oponiendo y que van a oponerse a la obra de Dios, para que Dios les toque el corazón y puedan cambiar. Y sobre todo puedan llevar a cabalidad esa obediencia que deben tener para con Dios. Y es muy bueno saberlo, de que la persona que se opone al plan de Dios tiene que sufrir las consecuencias. La persona que desobedece lo mandado por Dios tiene que sufrir las consecuencias. ¿De qué? De su desobediencia. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que al ser humano no le gusta sufrir las consecuencias de su pecado. Nos encanta o les encanta a la gente hacer el mal, pero no quieren sufrir las consecuencias de ese mal que están haciendo. Y cuando la persona se dé cuenta de que cuando insulta, maltrata, se opone, discrimina y hace todo lo malo en contra de su hermano y de la obra de Dios, tiene que sufrir las consecuencias, no lo hace. Cambia, tiene un nuevo motivo de ver las cosas diferentes. Pero hay gente que no lo va a ver, hay gente que no lo ve y hay gente que no quiere cambiar. Y tú que lo estás escuchando, tienes una oportunidad bonita de parte de Dios para cambiar, para hacer las cosas diferentes y sobre todo para andar en ese caminar de Dios, trabajando con humildad y con sencillez. Vamos a escuchar ahora lo que nos presenta el versículo número 14 de este capítulo 6 del libro de Esdras. Así los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito, según la profecía de Ageo el profeta y de Zacarías hijo de Idod. Llevaron a término la construcción, según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. Escucha cómo el anuncio profético de quién, de Ageo y Zacarías, fue un punto de motivación para Zorobabel, para Josué y para los ancianos de llevar adelante la construcción de la casa de Dios. Es decir, no todas las profecías son de destrucción, las profecías también están de ánimo, de fortaleza, de entusiasmo, de valentía. ¿Para qué? Para continuar en el camino de nuestro Señor. ¿Y qué lo presenta el 14? Así, los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito, según la profecía de Ageo el profeta. Es decir, que lo que Ageo había anunciado se está cumpliendo. ¿Qué anunció Ageo? Lo podemos deducir: fuerza, valentía, entusiasmo y que Dios estaba con ellos
para seguir en la construcción de la casa de Dios. Esa es la profecía que motiva para seguir adelante. No solamente la profecía es de terror, de miedo, de espanto, de calamidades, sino que también hay profecías que no han aparecido en este tiempo, pero que hacen falta, porque los profetas solamente se han quedado en anunciar lo malo, pero no se han puesto a discernir si verdaderamente eso proviene de Dios o no proviene de Dios. ¿Y qué presenta? Escucha cómo lo presenta el versículo 14. Así, los ancianos de los judíos continuaron reconstruyendo con éxito, según la profecía de Ageo, el profeta, y de Zacarías, hijo de Idod. Es decir, que la profecía se está cumpliendo, una profecía buena, una profecía que da fuerza para seguir adelante, porque fue lo que anunciaron y fue el punto de inflexión para llevar adelante la construcción de la casa de Dios. Y se motivaron ¿a qué? A llevar adelante la construcción de la casa de Dios. Llevaron a término, dice la palabra, la construcción según la orden del Dios de Israel y la orden de Ciro y de Darío. El versículo 15 dice: esta casa fue terminada el día 23 del mes de Adar, el año sexto del reinado del rey Darío. Se dio por culminada la casa de Dios. Ahí está. No hay que oponernos al plan de Dios. No hay que oponernos a la voluntad de Dios. Hay que abrir el corazón. Hay que creer en el Señor y hay que estar dispuestos a trabajar por la obra bonita de la salvación. Esa obra bonita de la evangelización. Vamos a escuchar lo que nos presenta el versículo número 16 de este capítulo 6 del libro de Esdras. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. Es decir, la alegría tiene que invadir nuestras vidas cuando nosotros estamos trabajando por la casa de Dios. Tiene que llenarnos de alegría. Tiene que llenarnos de motivación, de que estamos haciendo las cosas bien, de que estamos dejando trabajar y de que estamos también trabajando en la evangelización, trabajando en la ayuda a los más necesitados, trabajando también para edificar el reino de Dios aquí en la tierra, especialmente en medio del corazón de cada una de nuestras familias. Y es que la palabra de Dios es contundente. Los israelitas, los sacerdotes, los levitas y el resto de los deportados celebraron con júbilo la dedicación de esta casa de Dios. La alegría los embargó, las alegrías lo llenaron a cada uno para sentir esa presencia de Dios por haber culminado la casa de Dios y por haber decidido a trabajar en la casa de Dios. Y también va a presentar la celebración de la Pascua. Terminaron la construcción de la casa de Dios. Ahora viene la purificación. ¿Para qué? Para celebrar la Pascua. Escuchemos cómo lo presenta el versículo 19. Los deportados celebraron la Pascua el día 14 del mes primero, ya que los levitas se habían purificado como un solo hombre, porque estaban puros. Inmolaron pues la Pascua para todos los deportados, para sus hermanos los sacerdotes y para sí mismo. ¿Qué nos presenta la palabra? Que hay que purificarnos. ¿De cuántas inmundicias no tenemos que sacar de nuestra vida? ¿Cuántas cosas no tenemos que cambiar? ¿Cuántas cosas no tenemos que purificar en medio de cada una de nuestras vidas? Y el Señor nos da una nueva oportunidad para celebrar la Pascua, pero también para purificarnos, también para limpiarnos, también para tener un motivo de cambio en medio de nuestra vida. Ese motivo de cambio tiene que llevar a la purificación. ¿Por qué hay que purificarnos? Porque tenemos
nuestras inmundicias. ¿Para qué hay que purificarnos? Para ofrecer verdaderamente un sacrificio agradable al Señor. Es decir, hay que trabajar y hay que dejar trabajar. Hay que hacer las cosas en ayuda también para con las personas más necesitadas en medio de nuestro trabajo. Debemos llevar adelante ese cabal cumplimiento de los mandatos y mandamientos de parte de Dios. Y sobre todo, debemos alegrarnos en la presencia de Dios, pero también debemos purificar nuestra vida. ¿De qué la debemos purificar? Inmundicia, podredumbre, pecados habidos y por haber, de la rabia, de la ira, de la discordia, de la envidia, de la vanagloria, de la lujuria, de la prepotencia, del orgullo, de la gula, de la ira, del enojo, del rencor, de cuántas cosas. No tenemos que purificar nuestras vidas para ofrecer un verdadero sacrificio ante la presencia del Señor. Ahí está presente la palabra de Dios y también con un mensaje para poder reflexionar en medio de nuestra vida. Lo tomas o lo dejas, pero la decisión es tuya. Si quieres cambiar, la aceptas. Si no quieres cambiar, la desechas. Pero tienes que dar una decisión contundente en medio de tu vida. Hay que purificar la vida, hay que purificar el alma para podernos presentar como una ofrenda agradable ante la presencia del Señor. Y es así como podemos caminar en la presencia de Dios. Y es así como podemos seguir adelante en el caminar de Dios. ¿Que vamos a encontrar obstáculos? Sí los vamos a encontrar. ¿Que vamos a encontrar personas que no nos van a dejar trabajar en la evangelización? Sí la vamos a encontrar. ¿Que vamos a encontrar personas que van a ser piedra de tropiezo en nuestro caminar en la presencia de Dios? La vamos a encontrar. Pero hay que tener fortaleza. Hay que tener decisión propia. Hay que confiar en Dios. Y sobre todo hay que tener una entrega por el Señor para seguir adelante, para seguir caminando, para seguir luchando, porque entre más uno se acerca a Dios, más van a aparecer personas que no nos van a dejar trabajar, nos van a amedrentar, nos van a insultar, nos van a criticar, nos van a malponer, nos van a levantar falsos testimonios, pero tú tienes que confiar en Dios, tienes que tener una fortaleza por el Señor, no te tienes que echar para abajo, sino que hay que mandar y sobre todo hacer la voluntad de nuestro Señor. Grande es Dios para con cada uno de nosotros, que permite esta bonita experiencia de estar a la escucha de la palabra de Dios y que podamos seguir manteniéndonos así. Yo estoy muy agradecido con el Señor por esta bonita experiencia. Muchas personas se han puesto en contra de uno evangelizar, pero hay que tener la valentía de seguir adelante, como lo hicieron estos ancianos que tomaron la decisión después de que Ageo y Zacarías profetizaran en nombre de Dios, de construirle la casa a Dios. Esa es la valentía que cada uno debe tener para seguir adelante en el caminar de la presencia de Dios. Esto es un abreboca, por decirlo así, para que tú, al leer la palabra y escuchar la reflexión, puedas discernir en medio de tu vida qué es lo que tienes que hacer. Porque todos los días Dios nos habla a través de su palabra y cada uno tiene que estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios en lo profundo de su corazón y desde ahí poner en práctica lo que Dios te ha comunicado para que tú lo puedas dar a conocer a los demás. No te achicopales, no te des por vencido. Si tus fuerzas se acaban, sabe dónde tienes que ir a recuperar más fuerza, a la presencia de Dios. Hay que confiar en Dios
y hay que trabajar por esa causa bonita de nuestro Dios y Señor. Que podamos tener esa valentía de trabajar. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que tiene la valentía de estar para la escucha de la palabra de Dios, que está en esa valentía de anunciar el mensaje de salvación, de compartir en las redes sociales la santa palabra de Dios, la santa misa, y de evangelizar también a través de este canal de la Santa Biblia Hablada. Doy gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes y por su trabajo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Saludamos a todos los que se hacen presentes en este en vivo de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia y por permitirnos estar a la escucha de su santa palabra. Saludamos también a Verónica Lara. Gracias por tu granito de arena. Que Dios les bendiga, que Dios le acompañe, que Dios le multiplique el 100 por 1. Les hago una bonita invitación. Para el día de mañana vamos a compartir el capítulo número 7 del libro de Esdras. No faltes, cuento con tu presencia. Pasa la invitación en tus contactos para que se sumen muchos más también a esta bonita experiencia de la palabra de Dios. Qué hermoso es terminar un mes escuchando la palabra de Dios y empezar un nuevo mes escuchando la palabra de Dios. Esta es una oportunidad hermosa, maravillosa, que el Señor nos ha permitido poder experimentar hace más de un año en este su canal de la Santa Biblia Hablada. Y doy gracias a Dios por cada uno de ustedes que se hace presente todos los días para la escucha de la palabra de Dios. Doy gracias a Dios por todo su amor, por toda su misericordia, y les hago la invitación para el día de mañana. Primero, a las 8:45 de la mañana, a escuchar y vivir la Santa Misa en este canal de la Santa Biblia Hablada. Y por la noche, tarde, donde están cada uno de ustedes, vamos a tener el encuentro con la palabra de Dios. Esta bonita experiencia que el Señor nos regala casi todos los días para que tú y yo podamos enamorarnos de la santa palabra de Dios. Nos disponemos para recibir la santa bendición de Dios. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu, y la bendición de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu trabajo, y te acompañe para siempre. Amén. Se les aprecia con todo el corazón. Dios les bendiga. Nos vemos mañana para el compartir, primero de la Santa Misa y después el compartir de la Santa Palabra de Dios. Que Dios les acompañe siempre. Gracias por todo su apoyo.